programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos nuevamente a un programa A la Luz de la Verdad. Para los que no me conocen, yo soy miembro de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Mi nombre es Orlando Briceño. Y aquí estamos aportando un poco a estos programas de televisión para que sea conocida a la luz de la verdad, obviamente, la palabra de nuestro Dios. Voy a dejar que salude nuestro ministro de nuestra congregación, hermano Ariel Busto. Gracias, hermano Orlando. Que la paz de Dios sea con toda la comunidad. Bienvenido, nuestro hermano Orlando. Efectivamente, ya hace años participa en nuestra comunidad. Ya a través del tiempo habíamos hablado, entonces decidimos también que hacerlo partícipe de esta gran labor que es predicar la palabra de Dios. Así que bienvenido, hermano, y también bienvenido a toda la comunidad que nos ha seguido por tanto tiempo. Le damos las gracias y aquí estamos nuevamente para poder realizar este mensaje que nos puede ayudar a acercarnos un poco más a Dios. Que el Dios de paz le bendiga. Muy bien, queridos televidentes, en este momento vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar una alabanza. Bien, queridos hermanos, volviendo ya de la pausa musical, hoy día, en estos momentos, nos damos cuenta que ya ha pasado este fin de año, ya enfrentando un nuevo año, como lo dice el calendario romano que nos rige a cada uno de nosotros. Es bueno que nos hagamos algunas preguntas que son necesarias, que podamos razonar. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que llegar el momento en que nosotros siempre nos hacemos evaluaciones personales. En la sociedad en común en este tiempo siempre evalúa cómo fue el año, si fue bueno o si fue malo. Bueno, para todo el mundo nos damos cuenta que no fue un año bueno. Por esta pandemia, por la falta de trabajo, por las enfermedades y por muchas también a lo mejor personas conocidas, familiares directos, que pueden haber partido por
por esta pandemia que abarca el mundo entero. Pero cada cosa que pasó siempre nos dejan, aunque sean dolorosas, nos dejan experiencias de vida. Y hoy día quiero hablar también de un hecho que vivió Israel. Dios, querido hermano y televidente, siempre acompañó a Israel en todo momento. Siempre lo guió, siempre lo sostuvo, siempre estuvo con ellos a través de todo el tiempo. Llegaba los momentos que tenía que Israel conquistar, y después en ese momento Dios siempre lo sustentó, siempre lo acompañó. Israel fracasaba, obviamente, porque ellos en su interior siempre anhelaban hacer las cosas a su manera. Y yo creo que la congregación de Israel, o el pueblo, o la nación, más bien se parece mucho a nosotros, a nuestra cultura, porque nosotros los chilenos siempre nos ha gustado hacer las cosas a nuestra manera. Siempre nos dicen a lo mejor este es el camino correcto, y uno siempre le quiere dar una vuelta primero para seguir, o necesariamente algunos toman otra senda porque creen que es la mejor. Por supuesto, la religión no está ajena de esto. Dios a nosotros, principalmente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hablado a través de miles de formas. Sus cartas, los evangelios, nos entregan muchas cosas, muchas enseñanzas, pero es paradójica, sabiendo que la Navidad, por ejemplo, no es una fiesta en la cual es el nacimiento de Cristo, porque ya lo hemos hablado en otros programas. Es extraño que aquellos que no creen en Dios, aquellos que quieren vivir su manera o su vida de su manera, compren regalos el 25 de diciembre. Entonces, pasan cosas paradójicas en nuestra sociedad hoy en día. Y hablar un poco de este tema nos va a ayudar a entender nuestro propio comportamiento. Vamos a ver si caemos dentro de esta elaboración o de esta plataforma que nos dice la palabra de Dios. Para aquel que crea, por supuesto, y para aquel que no crea, la Biblia está ahí, la Biblia está guiada por el Espíritu Santo de Dios, y siempre nos da la respuesta. Usted la respuesta que necesite se la va a dar la Escritura. Solamente hay que leerla. Y hoy día quiero hablar precisamente, queridos hermanos y televidentes, del silencio de Dios. A lo mejor usted dirá, ¿por qué el silencio de Dios? Porque hubo un momento que Israel ya no dio más. Ya Israel dividido, y en pasado había nacido la nación del norte, había sido ya llevada por los por los asirios. La región del sur había sido cautivo por los babilónicos. Pasó ese tiempo, pasaron todas las cosas, y llegó un momento que la tribu de Judá, este remanente de Israel, ya no estaba hallando razón. Habían pasado muchas cosas, y Dios en su momento dijo basta. Y se genera este silencio que duró alrededor de 400 años. No fue un tiempo menor. Si Israel vivió cosas duras cuando Dios lo acompañaba, que fue cautivo, para que ellos pudieran, en el fondo, tomar una buena senda. Siempre la corrección nos ayuda a enderezar. Cuando nuestros padres a nosotros nos corrigen, por ejemplo, no es que ellos los quieran corregir por gusto. Ellos están viendo que nosotros estamos tomando un mal camino, o que estamos haciendo una cosa mal. Yo sé que usted me entiende en la casa, porque a lo mejor también es padre o también es hijo, pero nuestro Padre Dios, quien más nos ama, como dice su palabra, al que Dios ama castiga. A Israel, en el fondo, ya había pasado mucho tiempo en el cual le había hablado, entonces ahora ya él se retira por 400 años, y este periodo, queridos televidentes, como decíamos anteriormente, determinó un hecho muy doloroso para Israel. Bueno, veamos su extensión, que es importante ordenarlo primero qué parámetros se realizaron. Esto sucedió entre Malaquías hasta Juan el Bautista, así nos enseña la Escritura. Y como lo dice el mismo Malaquías en el capítulo 4, cuando dice: he aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Nos estábamos dando cuenta que ya Dios no estaba en sus noticias. Dios estaba pasando a ser segundo o tercero. Seguía cayendo en idolatría. Israel ya hasta este momento no quería entender razón.
Y hoy día en nuestra sociedad nos damos cuenta que nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo con todo lo social que estamos viviendo, nos pasa lo mismo con las autoridades, nos pasa lo mismo en nuestros hogares, nos estamos dando cuenta que nuestro país y el mundo se está llenando de violencia. ¿Y por qué pasa esto? A lo mejor usted dirá porque hay una voz silente que necesita ayuda. Puede ser, pero también en otras ocasiones hay una voz que quiere destruir. Entonces, no olvidemos que el rey de este mundo es Satanás. Entonces, eso es lo importante. Aquí hay 400 años en el cual ya Israel había, obviamente, colmado la paciencia de Dios. Y por eso lo estamos relacionando en los tiempos, primeramente. Como decía el versículo bíblico, decía que he aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. ¿Cómo entendemos esto? La respuesta la encontramos en el capítulo 17 de Mateo, en el versículo 10 en adelante, cuando dice: entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen, pues, los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero, restituirá todas las cosas. Mas yo os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Y aquí se cumple este periodo, principalmente 400 años, cuando ya nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos lo que viene después, empieza primero Elías a ver que venía una persona que no era digna de desatar ni la sandalia de sus pies y que quería darle otra oportunidad. Yo creo que hoy día este es el primer ejemplo que nosotros debemos tener. Así como Jerusalén, Judá, este remanente de Israel, Dios entró en un silencio por la desobediencia de tanto tiempo, hoy día también en ese tiempo entró nuestro Señor Jesucristo para darle una última oportunidad, cuando él mismo decía: id primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él quería primero recobrar lo que había sido la nación de Israel por completa, pero Israel no entendió obviamente porque ellos fueron las personas que empezaron a blasfemar a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera morir en la cruz. Por supuesto, cosas escritas en la Escritura, pero que nos ayudan a entender un poco el pensamiento y lo que era Israel. Hoy día nos parecemos mucho nosotros, a lo mejor como sociedad. Hoy día no estamos buscando a Dios. Hoy día, si ustedes veían algún tiempo atrás, veían el 25 de diciembre, estando en plena pandemia, era más importante ir a buscar un regalo, era más importante salir al mall que cuidarse de la pandemia. Entonces estamos poniendo nuestras vidas o la vida misma en riesgo por un regalo, por una fecha que obviamente no nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos son los enlaces que nosotros tenemos que ver siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino a una nación que no le creyó, y hoy día nuestro Señor Jesucristo está viniendo a la humanidad. La palabra de Dios es hablada por cientos de iglesias, incluso a aquellas que no están diciendo totalmente la verdad, pero incluso así a nadie se le cree. Entonces nos tiene que llegar de alguna manera el silencio de Dios hoy día. A lo mejor puede estar pasando metafóricamente, yo lo digo, en cada vida de las personas. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. A lo mejor usted dirá, yo con mi trabajo y con eso tengo, y con los problemas de mi familia me basta. Pero es importante que nosotros reaccionemos, en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué se interrumpe esta comunicación con el pueblo? Para entender esto debemos razonar un principio, que obviamente es lo que estamos conversando, la desobediencia. Desde la división del reino, siempre Dios buscó a través de... Y aquí vamos a poner dos ejemplos que son importantes de poder llevar. ¿Por qué es importante esto? Porque el pueblo, sin duda, se había corrompido. Primero, veamos el lado norte de Israel antes de la división. Levantó a Elías, levantó a Eliseo, levantó a Amos, a Oseas. Y esto se repite, obviamente, en el sur también, cuando levantó a Isaías, levantó a Zacarías, levantó a Ezequiel. Pero incluso así, Israel no entendía. Obviamente retrocedimos desde nuestro Señor Jesucristo mucho tiempo atrás, pero para poner este ejemplo que es claro hoy día. ¿Por qué el silencio de nuestro Dios? Y puede llegar este silencio a nuestra vida, y eso es lo que tenemos que cuidarnos. Por eso cuando
La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 25, les comunica lo siguiente: y envió Jehová a vosotros todos los siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos de vuestros malos caminos y de la maldad de vuestras obras, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y encorvándoles a ellos. Empero no habéis oído, dice Jehová, he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes del Aquilón, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerlos contra la tierra. Aquí está el lado sur, aquí está el sufrimiento de Israel, cautivo, esta parte, este remanente de Israel cautivo por 70 años, donde murieron, donde sufrieron mucho, principalmente en toda la toma, destruyeron el templo. Fue algo doloroso para el pueblo de Israel, para este remanente. Pero ellos no entendieron. Y así no lo vemos nosotros cuando le mostró lecciones de desobediencia, como muchas veces hoy día lo muestra a nosotros. Cuando hoy día las personas, yo sé que hay muchas personas que conocen a Dios, hay muy por las visitas que en la página y también en el canal a través de Facebook tienen, hay muchas personas que creen en Dios, pero a lo mejor no llevan una vida como Dios quiere que lleven. Entonces, obviamente, cada cosa que nosotros hacemos trae una consecuencia, y esa consecuencia nosotros tenemos que cuidarnos. No tenemos que permitir que este silencio de Dios llegue a nuestros corazones, a nuestra familia, que cuando nos arrodillemos a hablar con Él, Él no nos responda. ¿Y por qué no nos responda? El ejemplo más claro que podemos tener es el terremoto del 2010. Si usted se acuerda, en ese terremoto fue un terremoto grande que cruzó gran parte del país, y usted tenía, si usted viajó o era de la 8ª región o le tocó vivirlo en su lugar, se daba cuenta que después del terremoto las iglesias estaban llenas. Y cuando pasan estas cosas, como que mágicamente vuelve la necesidad de Dios. ¿Por qué tenemos que sufrir cosas terribles que nos pasen en nuestra vida para entender? Israel, parece que nos parecemos mucho a Israel, porque a Israel le pasaba esto mismo, cautivo 70 años, y ellos, el mismo Salmo nos dice, junto al río de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion, acordándonos de allá donde estaba Dios, del templo, y ellos lloraban porque no lo tenían, pero ya era tarde, y se generó esto. Entonces es importante que nosotros, las personas que creemos en Dios, no agotemos a Dios. ¿Y cómo no lo agotamos? ¿O cómo debemos actuar nosotros? Principalmente con comunicación. Como en una familia. Si los papás no se comunican bien, el matrimonio anda mal. Si el papá no se comunica bien con los hijos, obviamente el matrimonio o la familia va a andar mal. Si los hijos no se comunican bien con sus padres, no le tienen confianza, por supuesto que no va a andar bien y esa comunicación va a fracasar, o esa relación va a fracasar sí o sí. Hoy día, principalmente la necesidad del mundo que tiene, en lo que nos hemos estado envueltos, nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Para las personas que creemos en Dios, lo necesitamos. Y yo sé que usted, obviamente, los que escuchan el programa lo necesitan. Entonces, el primer factor de todo esto que hemos conversado, para que este silencio de Dios no llegue a nosotros, es que nosotros tengamos la comunicación, y ojalá, Dios quiera, o Dios mediante, no hayamos agotado a Dios con nuestro ir y venir, y con nuestra muchas veces dureza de corazón por hacer las cosas. Pero después, después usted se da cuenta que pasó el tiempo, pasaron los 70 años, estaba la necesidad de poder reconstruir el templo. Dios obviamente perdona a este remanente de Israel y lo envía a construir el templo. ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento, si usted recuerda la historia, hasta los mancebos estaban alerta a la reconstrucción de los muros y del templo. Ellos estaban prestos. Unos, dice la palabra de Dios, que estaban con sus lanzas listas para la defensa, y otros trabajando, los mancebos. O sea, estaban todos en la reconstrucción de lo que ellos querían, de lo que necesitaban precisamente, por todo el dolor que habían pasado. Pero después, con el tiempo, le pasó lo que nos pasa muchas veces. Una vez que nos sentimos seguros, baja el nivel de confianza en Dios, y se produce esto que es preocupante. Llega en el libro Ageo, advierte, piensen que obviamente Ageo era otro profeta, y que le estaba diciendo las cosas, le estaba diciendo, en el capítulo 1 de Ageo usted puede darse cuenta que ellos dicen, volveos de estos malos caminos,
no se preocupen de reconstruir sus casas. Ellos se estaban preocupando en ese momento, si usted lee el libro Ageo en el capítulo 1, se estaban preocupando de reconstruir de sus casas, porque tenían su familia y estaban preocupados de él. Y Ageo les dice, Dios a través de Ageo le dice, deja lo que están haciendo, dejen de reconstruir sus casas y vayan y construyan el templo. Eso es lo más esencial. Y hoy día para nosotros, para que no se produzca este silencio de Dios, debemos construir nuestro templo interno, que no nos dejemos avasallar por la situación de la sociedad. Si acá ustedes se dan cuenta, ni nuestro jefe, ni yo, si soy independiente, trabajo, ni mi negocio, me va a ayudar si Dios no está conmigo. A lo mejor usted puede decir, yo tengo capacidades para poder ser un buen comerciante, me va bien. Sí, correcto. Pero los hechos del mundo nos van a llevar a ver que esto, como dice la palabra de Dios, es principio de dolores, como dice el libro de Mateo. De aquí en adelante esta situación no va a parar. Va a ir aumentando, la presión va a ir aumentando y tenemos que darnos cuenta si nosotros, Dios nos escucha aún. Y es importante esto, porque la oración a Dios no es tirar piedras para arriba nomás y decir, Señor, esta oración repetitiva, Señor, esto, solamente solicitar, sin arrepentirnos de nuestros pecados. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos debe golpear. Juan el Bautista, cuando él vino ante nuestro Señor Jesucristo, él insistía que debían arrepentirse de sus pecados. Y así nos dice a nosotros hoy día, debemos arrepentirnos de nuestros pecados primero para poder comunicarnos con Dios y así Él pueda escuchar obviamente las razones y también las solicitudes que le hacemos. Él dice, la palabra de Dios lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿De quién depende obviamente que nos escuche? De nosotros primero, que tengamos la voluntad de podernos arrepentir y que no podamos, queridos hermanos, sufrir con los dolores que significan principalmente nuestra propia vida y la propia concupiscencia del pecado. Por eso, cuando leemos, queridos hermanos, que este reino del norte y también todo lo que vivió Israel era doloroso, el capítulo, pese a que Amos profetizó en el reino del norte, como lo mencionamos más arriba, nos dejó una gran enseñanza, y esto quiero leer un poco yo para que podamos, del capítulo 8, en el versículo 10 en adelante, podamos hablarlo. Y tomaré vuestras fiestas, dice, en lloro, tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas. ¿No es eso lo que estamos pasando hoy día? ¿No es eso lo que estamos viviendo, querido televidente, hoy día? ¿No es eso que muchas veces lo que hoy día estamos viviendo se ha transformado en lloro por el dolor, precisamente de una pandemia? Y aquí se lo plantea. Y tomaré vuestras fiestas en lloro, obviamente sacándolo del contexto, lo estoy sacando, y tomaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner sacos sobre todos los lomos y peladuras sobre toda cabeza. Y tomaréla como en llanto de unigénito, y su postremería como el día amargo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, enviaré hambre sobre la tierra. Y aquí es donde viene esto complicado, porque aquí ahora vamos a entrar en un proceso duro, el que estamos hablando. No hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y hoy día vamos a llegar a este tiempo de dolor. Hoy día a lo mejor la sociedad no necesita a Dios, no necesita a Dios. La mayor parte de la sociedad a lo mejor comprende que dice, yo tengo la capacidad de salir adelante, yo tengo la capacidad de mantener a mi familia, pero va a llegar un momento que sí va a mirar para el cielo, sí va a mirar, como dice la palabra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Va a llegar ese momento. Entonces aquí dice que en ese momento dice, ya no se va a poder oír de la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán. Obviamente se extenderán, eso es lo que quiere decir, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos duros, pero es resorte hoy día de nosotros no entrar en un silencio. Por eso es importante que nosotros hoy día meditemos lo que significa estar, si verdaderamente estamos en este silencio, o Dios no nos responde por nuestras conductas. Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros, los que creemos en Dios primeramente, y tenemos que hacernos estas preguntas todos los días. Si a Dios, Dios, estamos haciendo lo que Dios quiere o lo que nosotros queramos. Son cosas que también nos pasan.
y lo que tenemos que, obviamente, esforzarnos todos los días por ser mejores cristianos y ser mejores personas. En esto consta, y a toda la humanidad le va a pasar exactamente lo mismo. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la situación no se viene buena. Hoy en día, estos puntos, como el punto de Malaquía, debe ser un espejo, por supuesto, para lo que viene en nosotros. Debemos saber que si llevamos un camino a la manera de cada cual, tarde o temprano vendrá lo que se menciona en Levíticos capítulo 26. ¿Y qué es lo que viene en Levíticos capítulo 26? Si usted lo puede leer, así como Deuteronomio 28, hay bendiciones y maldiciones. Pero las maldiciones que Dios va ejecutando de una en una, y va poniendo presión. Es como cuando usted empieza a hacer fuerza con su mano una vez tras otra, una vez tras otra. Así va a ser. Imagínense que Dios le profetizó a Israel que se iban a comer hasta sus propios hijos por esta dureza de corazón. Lo plantea, un ejemplo, un escritor famoso judío que se llama Flavio Josefo, está en el año 70, cuando vino la dominación desoladora para Israel. En ese momento fue un proceso duro para Israel. Y así puede pasar para nosotros. El mundo no se viene bien. Por eso es importante que hoy día nos demos cuenta y miremos al cielo y nos preguntemos, ¿estamos en este silencio? ¿Dios nos escucha? ¿Estamos actuando a la manera que Dios quiere? Son preguntas que debemos hacernos para no pasar por esto mismo que pasó en Israel. Israel, muchos lo aborrecen hoy día, muchos lo odian, pero van a entender que gracias a Israel, hoy día nosotros conocemos lo que conocemos. Gracias a Israel, nuestro Señor Jesucristo pudo morir por nosotros. Entonces, no despreciemos a Israel como despreciar un par de zapatos viejos. Gracias a Israel nosotros hoy día estamos en esto. Entonces esa es la pregunta que debemos hacernos hoy día, si verdaderamente estamos en silencio o estamos comunicándonos con Dios. Por eso, el negarnos a nosotros mismos, no tomar nuestra cruz y caminar con ella, nos vuelve obviamente en personas que no merecemos esto. Pero por el contrario, si tomamos el camino, tomamos la avancera, tomamos nuestra cruz y abrazamos nuestros problemas y nos comunicamos con Dios, Él nos va a responder. Y esto sí que va a ser importante. Y esto es lo relevante. ¿Qué pasó después, obviamente, de estos 400 años? Es importante igual pasar un poco por este punto. Y a esta altura Israel solo era una apariencia. Había perdido el respeto por los mandamientos, por los sacrificios que podía hacer de animales. Ya no era lo mismo ya. Ya habían pasado los babilónicos, los medios persas, se habían enfrentado a varias conquistas, la rapidez de Alejandro Magno, por ejemplo, cuando conquistó. Ustedes todo esto lo pueden comprobar en la historia, todo esto está en la historia. Vinieron generales, estos 4 generales, después de la muerte de Alejandro Magno, igual causaron una serie de dolor en el pueblo. Entonces nos damos cuenta que las mujeres y los niños de Israel sufrieron, entraron en cautividad, les mataron a los sacerdotes. O sea, Israel lo pasó muy mal. Si antes lo había pasado mal con Dios, precisamente porque estaba Dios tratando de poderlo enrelar en lo que ellos también se habían comprometido, lo habían pasado más mal aún. Entonces hoy día tenemos que preguntarnos, si nosotros nos desviamos del camino, ¿qué nos pasará? No podemos pensar que Dios es tan solo amor. Es amor. Sí, es verdad, es amor. Pero como decía anteriormente, Dios al que ama castiga, y en su momento Dios nos va a juzgar por nuestras actitudes. Y el mundo hoy día está entrando en una espiral del aborto, la homosexualidad, y está entrando en una espiral que Dios no comparte, que Dios aborrece. Y entonces tenemos que darnos cuenta si esos pensamientos que están a favor de eso están en mí o está en usted hoy día que está escuchando este programa. Son esas cosas las que debemos preguntarnos cada uno de nosotros. Imagínense que hubo una abominación desoladora antes de la del año 70, con Antíoco Epífanes, cuando sacrificó un cerdo en el templo y dedicó el templo a Zeus, por ejemplo, y fue algo duro también para Israel. Obviamente lo pasó mal, su mujer y su doncella lo pasaron mal, las princesas, las jovencitas la pasaron mal. Hoy día acordémonos de todo lo que Israel nos sirva como ejemplo. Si alguno de ustedes odia a Israel, pregúntese por qué pasó tanto dolor y por qué aún está parado Israel. Y ahí se va a dar cuenta que Dios, por tanto que los hizo pasar, les va a tener también una oportunidad como nos tiene a nosotros. Y ese es el otro punto que quiero hoy día poder mencionar.
¿Qué nos dejan todos estos años? ¿Qué nos dejan toda esta experiencia que vive Israel? Nuestro pastor, que es Dios, por ejemplo, nos damos cuenta que Él va a estar siempre con nosotros. Y hay una palabra que nosotros tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Cuando dice, si escucharas diligentemente la voz de Dios, todas estas bendiciones verán para ti. Estoy hablando de Números 28. Si ustedes, como yo y todos los que creemos en Dios, escuchamos diligentemente la voz de Dios, somos respetuosos con lo que Dios nos enseña, alabamos su nombre, damos testimonio de Él, nos vamos a dar cuenta que, aunque pase absolutamente todo lo que venga en el mundo, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a sustentar, nos va a proteger a nuestros hijos, va a proteger a nuestra familia. ¿Pero de quién depende? Principalmente de las cabezas de la casa, del matrimonio, a lo mejor del abuelo si cría a su nieto, de los tíos que están criando en estos momentos a los más pequeños, de la persona que tenga la responsabilidad en la casa. Si esa persona que tiene la responsabilidad en la casa quiere servir a Dios y quiere guardar su mandamiento, sin duda Dios va a estar con él. Pero tenemos que tomar la decisión para no caer en este silencio que vivió Israel y que nos puede pasar también a nosotros. Si escucháramos diligentemente la voz de Dios, eso es lo importante. Por eso tenemos que hacer ¿qué cosa? Ser obediente. Hoy día en la sociedad que vivimos, queridos televidentes, no se ve la obediencia. No se ve la obediencia a las autoridades. Podemos tener a lo mejor diferencia de opinión con nuestros líderes políticos, pero tenemos que ser obedientes a nuestros líderes. Mientras no transgredan los principios de Dios, con las decisiones que tomen a nivel país, tenemos que ser obedientes a ellos. Pero eso nos cabe cuando tenemos a alguien que nos rige, tenemos a alguien que lo sentimos como autoridad. Hoy en día el mundo no siente como autoridad a Dios, no lo mira como una autoridad, lo mira como una necesidad. Tengo una necesidad, tengo un problema, voy y acudo a Él. Al final es como un talismán, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que lo ocupemos como un talismán. Pasó el terremoto, voy a la iglesia. Puede pasar esta pandemia, voy a la iglesia. Porque es cierto, ¿quién de nosotros no tiene una necesidad de podernos congregar en la iglesia? Pero no podemos. ¿Por qué? Por esta pandemia que estamos viviendo. Lo más importante de esto es que nosotros seamos obedientes. Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente, como lo mencionan las cartas, Él fue obediente hasta la muerte en cruz. Y nosotros tenemos que ser obedientes hasta el final. Si estamos pasando hoy día por esto, tenemos que salir fortalecidos de este caminar. Fortalecidos. Pero es importante que nosotros, hoy día, y usted en casa, pueda entender que el único camino es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que cree y vive en mí, no morirá jamás. Y ese tiene que ser nuestro planteamiento hoy día. Ese tiene que ser nuestra esperanza hoy día. Tenemos que ver que el silencio de Dios que tuvo con Israel no se repite en nosotros. Todas las oportunidades que Dios le dio a Israel, pese a que es la niña de sus ojos, como dice la palabra de Dios, Él siempre quiere lo mejor, pero lo hizo pasar por el sedazo, pasó momentos muy duros, y así hoy día nosotros también podemos pasar momentos muy duros si no escuchamos su voz. Por eso es importante que entendamos que en Dios vamos a buscar y vamos a tener absolutamente todo. Y yo principalmente hoy día entiendo que a lo mejor no es tan primordial hoy día la situación económica, pese a lo necesario que es. Yo creo que en cada hogar lo importante que hoy día que exista es paz familiar, paz matrimonial, paz en todo el grupo que esté. Yo creo que eso es impagable. Y cuando hay paz en un hogar, obviamente, aunque tengamos un paquete de tallarines para compartir, ese paquete de tallarines va a ser compartido felizmente. Pero cuando hay disensión, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, sin duda, aunque tengamos todo el dinero, aunque los comamos el mejor asado, siempre va a ser ingrato. Por eso es importante, escuchemos a Dios. Por eso es importante aprender de Israel todo el dolor y el sufrimiento que le llevó para poder estar hoy día donde está. Dios lo considera todavía, pero tuvo que pasar dolores demasiado fuertes. No pasemos lo mismo. No esperemos, usted si cree en Dios, usted si participa en una iglesia, no espere pasar por una prueba difícil para poder servir a Dios de buena manera. Es importante que lo canalicemos de esta manera. Me despido tan solo
diciendo que en nuestras manos está el que suframos, el que estemos en felicidad, y principalmente en nuestra mano está el que Dios no tenga el silencio con cada uno de nosotros. Que el Dios de paz les bendiga. Vamos a una pausa musical en su programa A la Luz de la Verdad. Bien, mis queridos televidentes, un importante mensaje del silencio de Dios, que tenemos que sacar estas lecciones del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores que ellos y poder estar bien delante de Dios, para cuando hagamos nuestras peticiones Dios nos escuche, que es lo importante. Recordarles, queridos televidentes, nuestra página www.idnp.cl, donde encontrará muchos temas de estudio preparados por nuestro departamento de teología, donde podrá también hacer sus preguntas y poder salir de las dudas si tiene al menos de la palabra de Dios. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este día, esperando que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, señores televidentes, y nos encontraremos una vez más la próxima semana en un capítulo de su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.